Bienvenido nuevamente a tu canal de turismo de República Dominicana y el mundo. Te invito a suscribirte al canal para que siga conociendo lo que es República Dominicana y la hermosa historia que tiene nuestro país. Tierra de pueblos entrelazados, tierra de mares cristalinos, tierra de ritmo y especias. Más de 700 islas emergen entre América del Norte y América del Sur. Algunas nacieron del fuego de los volcanes, otras del incansable trabajo de los corales. Pero todas fueron moldeadas por un mar que no conoce fronteras. Bienvenidos al Caribe. Desde Cuba a solo 150 kilómetros de Florida, hasta Trinidad, que una vez estuvo unida a Venezuela. Estas tierras cuentan historias de dos culturas y dos continentes que se encuentran y forman un arco que separa el Océano Atlántico del Mar Caribe. Estas islas se formaron gracias al movimiento de las placas tectónicas. Algunas emergieron como volcanes desde el fondo del océano, otras cuando los corales del océano se transformaron en roca caliza. Los primeros en navegar estas aguas fueron los taínos y los arawak, que se movían entre las islas con canoas excavadas en troncos. Pero en 1492, la llegada de Colón cambió para siempre estos lugares, con los europeos que trajeron caña de azúcar y esclavos de África. Hoy esta historia se lee en los rostros de la gente, se escucha en la música, se saborea en la comida. El mar, de todos modos, ha continuado moldeando estas tierras, tal vez creando barreras de coral que protegen lagunas escondidas, o excavando cuevas que descienden en profundidad, o incluso modelando playas ricas en tortugas marinas. Cada isla, sin embargo, conserva una identidad única. En Cuba, por ejemplo, se habla español, mientras que en Martinica francés o en Aruba holandés. Sin embargo, todas comparten el ritmo del Caribe. El sol que se pone sobre el mar, las palmeras dobladas por el viento que trae la lluvia, el aroma de las especias que se mezcla con el aire salado. Este archipiélago esconde aún muchísimos secretos, entre ellos cuevas submarinas inexploradas, restos de galeones españoles y bosques donde viven criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta. El Caribe no es solo un punto en el mapa. Es un lugar donde naturaleza e historia se entrelazan, y cada ola que rompe en las costas cuenta una historia diferente. Y es precisamente de estas historias que comienza nuestro viaje a través de las islas más extraordinarias del Caribe. Islas Vírgenes. Entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico hay un archipiélago dividido entre Estados Unidos y Reino Unido.
Las Islas Vírgenes estadounidenses incluyen, entre otras, las islas principales de St. Croix, St. John y St. Thomas, mientras que las Islas Vírgenes Británicas tienen entre sus islas mayores Tortola, Virgin Gorda, Anegada y Jost Van Dyke. Todas estas islas, sin embargo, fueron moldeadas de la misma manera por erupciones volcánicas y fuerzas tectónicas que crearon montañas sumergidas y bahías protegidas. El territorio se divide principalmente en islas montañosas y pequeños islotes que han dado vida a un laboratorio de biodiversidad. Los bosques de manglares protegen las costas de la erosión y albergan viveros naturales para peces tropicales. Los principales centros urbanos, en cambio, como Charlotte Amalie en St. Thomas y Road Town en Tortola, son vibrantes puertos turísticos que mezclan arquitectura colonial y moderna vida caribeña. En 1493, Cristóbal Colón navegó estas aguas durante su segundo viaje y las islas se convirtieron en punto estratégico para el control de las rutas comerciales. Solo en 1917, Estados Unidos compró parte del archipiélago a Dinamarca por $25 millones en oro, creando una división territorial que persiste hasta hoy. La isla más grande del Caribe es sin duda una tierra rica en contrastes. Las calles de La Habana están llenas de palacios coloniales, donde balcones de hierro forjado se asoman a calles que vibran al ritmo de la música. El tiempo aquí transcurre de manera diferente, marcado por el paso de los autos de los años 50 a lo largo del malecón. Al oeste, en cambio, en el Valle de Viñales, el terreno se transforma en mogotes, que son formaciones calcáreas que se elevan desde la tierra roja de las plantaciones de tabaco. Los campesinos aquí todavía trabajan los campos con bueyes, recogiendo las hojas que se convertirán en los célebres puros cubanos. Al este, en cambio, la península de Varadero se extiende en el océano, con 20 kilómetros de playas blanquísimas, donde resorts de lujo se asoman a aguas cristalinas color turquesa. Sound from the peak of the past, sound to musically blast, sound like a musical explosion. Taking you to the magical ride, cause the feeling you cannot hide. Only peace and love abide. Jamaica. La tierra del reggae ofrece mucho más que playas y resorts. Las Blue Mountains se elevan en el corazón de la isla, creando un microclima que permite el crecimiento del café a 2.000 metros de altitud, gracias precisamente a la niebla matutina que envuelve estas montañas. Los ríos
Ellos han excavado con el tiempo el terreno calcáreo, creando un sistema de cuevas y cursos de agua subterráneos. El Río Grande, en cambio, serpentea a través de la jungla, transportando balsas de bambú guiadas por los descendientes de los esclavos que huyeron a las montañas durante el periodo colonial. Y luego está Montego Bay, una vibrante mezcla de vida caribeña, donde los mercados coloridos y los restaurantes de pescado en el paseo marítimo se alternan con resorts de lujo, mientras que en sus aguas claras los buceadores exploran fabulosos arrecifes de coral. Y Caicos. Un archipiélago de 40 islas en el Atlántico, donde la barrera de coral dibuja una frontera entre océano y tierra firme. El mar, aquí, desciende en profundidad creando el llamado muro, una pared submarina que se hunde por 2.000 metros, atrayendo migraciones de ballenas entre enero y marzo. Grace Bay, en la costa de Providenciales, es considerada entre las playas más bellas del mundo, con 12 kilómetros de arena blanquísima, bañada por aguas turquesas. En las poco profundas aguas de Long Bay Beach, en cambio, los principiantes pueden aprender kitesurf gracias a los vientos constantes, mientras los más expertos se exhiben en espectaculares acrobacias. Finalmente, en North Caicos y Middle Caicos, las playas salvajes y desiertas ofrecen una experiencia caribeña auténtica, donde el tiempo parece detenerse y el único sonido es el de las olas. Puerto Rico. Un archipiélago no incorporado de Estados Unidos, que fusiona perfectamente cultura caribeña e influencia americana. La capital San Juan es una metrópolis vibrante, donde los rascacielos modernos se alzan junto al viejo San Juan, que es el barrio histórico colonial, con calles de piedra, casas de colores pastel y el magnífico castillo de San Felipe del Morro, que se asoma directamente a la costa. El bosque lluvioso de El Yunque, en cambio, domina el horizonte oriental. Es el único bosque tropical en el sistema forestal de Estados Unidos y tiene senderos excursionistas que llevan a cascadas escondidas y puntos panorámicos increíbles. Luego están también las playas de Culebra, en particular Flamenco Beach, que atraen turistas de todo el mundo, con su arena blanca inmaculada y las aguas límpidas color esmeralda. Las playas de Vieques, finalmente, brillan de noche gracias a millones de organismos microscópicos que crean el fenómeno de la bahía bioluminiscente, mientras que en Rincón los surfistas encuentran algunas de las mejores olas del Caribe.
Roatán. Una isla de Honduras que se eleva desde las profundidades del Mar Caribe, rodeada por la segunda barrera de coral más grande del mundo, que la hace uno de los destinos más codiciados para las inmersiones submarinas. West Bay Beach, con su arena blanca y las aguas límpidas, es considerada una de las playas más bellas del Caribe, donde los buceadores principiantes pueden nadar a pocos metros de la orilla, entre coloridos jardines de coral. En West End Village, en cambio, el vibrante centro de la isla, los restaurantes en la playa sirven pescado fresco local, mientras los bares construidos sobre palafitos ofrecen espectaculares atardeceres sobre el océano. Sandy Bay, finalmente, alberga el Roatán Institute for Marine Sciences, donde los visitantes pueden nadar con los delfines, mientras que en el Gumbalimba Park, monos capuchinos y guacamayos escarlata viven en libertad en el bosque tropical. Esta isla es un paraíso terrenal, donde naturaleza y aventura se funden, regalando experiencias inolvidables. República Dominicana. Un país que representa el Caribe por excelencia, conocido por sus playas paradisíacas, el merengue y el cálido espíritu latino. Punta Cana, el destino más famoso, se extiende por 50 kilómetros a lo largo de la costa oriental, donde palmeras y resorts de lujo se asoman a aguas turquesas y arena blanca finísima. Al norte, la península de Samaná ofrece un espectáculo natural único, cuando entre enero y marzo, miles de ballenas jorobadas se reúnen en la bahía para dar a luz a sus crías. El Parque Nacional Los Haitises, en cambio, presenta un paisaje único de colinas calcáreas que emergen del bosque tropical, donde manglares y aves exóticas crean un ecosistema extraordinario. En Santo Domingo, finalmente, la zona colonial, primer asentamiento europeo en las Américas y patrimonio UNESCO, cuenta 500 años de historia entre catedrales, fortalezas y palacios coloniales. La República Dominicana es un verdadero paraíso tropical, pero cada rincón está listo para hacer vivir una experiencia diferente. Del mar a la montaña, de la naturaleza a la historia.
Bahamas. Aunque no se encuentran geográficamente en el Caribe, estas islas son un paraíso tropical que atrae millones de visitantes por sus aguas cristalinas y las playas de arena rosa. Las Bahamas son un archipiélago de 700 islas, de las cuales solo 30 están habitadas, donde lujosos resorts se alternan con pequeños pueblos de pescadores que mantienen vivas las tradiciones locales. Nassau, la capital en la isla de New Providence, es famosa por el vibrante mercado callejero de Bay Street y el resort Atlantis Paradise Island, con su parque acuático y el casino más grande del Caribe. La isla de Eleuthera, en cambio, está dividida por el Glass Window Bridge, un delgado istmo donde las calmas aguas turquesas del Caribe contrastan dramáticamente con las olas profundas y azules del Atlántico, creando uno de los escenarios más fotografiados de las Bahamas. También la isla de Exuma merece una mención, ya que sorprende a los visitantes con sus cerdos que nadan en las aguas clarísimas. Barbados. Una isla independiente del Caribe que se distingue por su perfecta mezcla de elegancia británica y relax caribeño. La capital Bridgetown, patrimonio UNESCO, encanta con su arquitectura colonial británica, las boutiques de lujo y el famoso mercado de pescado de Oistins, donde cada viernes la fritura local atrae a residentes y turistas. En la costa occidental, apodada Costa de Platino, las playas de arena blanca como Paynes Bay y Sandy Lane albergan algunos de los resorts más exclusivos del Caribe. La costa oriental, más salvaje, está dominada por Bathsheba, paraíso de los surfistas, donde majestuosas formaciones de coral emergen del mar creando un escenario espectacular. En Crane Beach, finalmente, considerada una de las playas más bellas del mundo, las olas del Atlántico rompen en una media luna de arena rosa, mientras el icónico Crane Resort se asoma desde lo alto del acantilado sobre la bahía turquesa. Aruba. En el corazón del Caribe holandés,
Una isla desafía las reglas de la naturaleza. Mientras el desierto encuentra el océano, Aruba transforma esta colisión en un espectáculo único. La mano del viento ha moldeado los dibi-dibi, que son árboles que apuntan hacia el oeste, creando un panorama que no se encuentra en ninguna otra isla caribeña. Los turistas atraviesan el mundo por Palm Beach y Eagle Beach, donde la arena blanca encuentra las aguas cristalinas en largas extensiones costeras. Pero es en el Parque Nacional Arikok donde Aruba revela su verdadera identidad, entre cuevas escondidas y pinturas rupestres de 1000 años atrás. En el centro de Oranjestad, en cambio, edificios coloniales holandeses pintados con colores caribeños se asoman al mar. Cuentan la historia de dos culturas que se han fundido una con la otra. Aquí los turistas descubren una isla que vive fuera de los esquemas, con snorkel en pecios submarinos, kitesurf y cenas en las playas, con flamencos rosados que pasean tranquilamente al atardecer. Martinica. En el sur del Caribe, una isla francesa tiene una historia que comienza en las profundidades de la tierra. El volcán Montpellier, de hecho, domina el paisaje, pero no como una amenaza, sino como guardián de una herencia que ha moldeado cada centímetro de esta isla. Los turistas atraviesan el océano para perderse en los bosques lluviosos de la reserva natural La Caravelle, donde manglares centenarios crean laberintos naturales sobre el agua. Las playas, en cambio, cuentan otra historia, con Les Salines, donde la arena clara encuentra las palmeras que se inclinan sobre el agua, mientras Cap Macrae revela una extensión de arena blanca con aguas claras y protegidas de los vientos. Bonaire. Bajo la superficie del océano, un mundo sumergido ha transformado esta isla en una capital mundial del buceo. A diferencia de sus hermanas caribeñas, Bonaire no compite por las playas más bellas, sino por lo que los turistas llaman shore diving. Son 63 puntos de inmersión, accesibles directamente desde la orilla, marcados por piedras amarillas a lo largo de la costa. En el Parque Marino Nacional, tortugas marinas nadan entre corales que crecen a pocos metros de la superficie, mientras caballitos de mar se esconden entre las formaciones de coral negro. En el sur de la isla, en cambio,
Las salinas pintan el paisaje de rosa, con miles de flamencos que transforman estas cuencas artificiales en una de las más grandes colonias de reproducción del hemisferio occidental. A lo largo de la costa meridional, diminutas cabañas blancas y ocre, llamadas slave huts, testimonian un pasado doloroso. Aquí, de hecho, los esclavos que trabajaban en las salinas encontraban refugio en espacios no más grandes que un armario moderno. Guadalupe. En el corazón del Caribe francés, una isla dividida en dos alas de mariposa desafía la imaginación. Un puente atraviesa el estrecho brazo de mar que separa Grande-Terre de Basse-Terre, uniendo dos mundos que parecen pertenecer a continentes diferentes. Los turistas vienen aquí para vivir esta dualidad. Al este, las llanuras de Grande-Terre albergan playas como Saint-Anne y La Caravelle, donde el mar encuentra kilómetros de arena blanca. Pero es al oeste que Basse-Terre revela su secreto, con el Parque Nacional de Guadalupe, donde el volcán La Soufrière se alza entre cascadas escondidas en el bosque lluvioso. En el mercado de Pointe-à-Pitre, el aroma del colombo se mezcla con el de las especias criollas, mientras en los pueblos como Deschamps el tiempo transcurre lento entre casas de madera y pequeños restaurantes. Curazao. En el rincón meridional del Caribe, una isla rompe las reglas del colonialismo holandés. En Willemstad, en 1817, un gobernador con migraña ordenó pintar los edificios con colores diferentes al blanco, porque reflejaba demasiado el sol. Hoy, estas casas crean el paseo marítimo más fotografiado del Caribe. Los turistas, además, atraviesan el puente flotante Queen Emma para descubrir Punta y Otrobanda, los dos barrios históricos de Willemstad, caracterizados por edificios coloniales coloridos y una atmósfera vivaz. Curazao esconde 35 playas en sus ensenadas. Por ejemplo, Playa Quenepa, famosa por su bella vista, y Playa Porto Mari, conocida por sus aguas tranquilas y la posibilidad de hacer snorkel entre dos hermosos arrecifes de coral. Nacional Christoffel, los grandes cactus crecen junto a las orquídeas silvestres, mientras ciervos de cola blanca atraviesan los senderos que llevan a la cumbre más alta de la isla.
Finalmente, en Yantiel y Mambo Beach, los beach clubs transforman las playas en salones sobre el océano. Saint Martin. Una isla, dos naciones. La frontera más pequeña del Caribe divide Saint Martin entre Francia y Países Bajos, creando una fusión única de culturas europeas bajo el sol caribeño. Los turistas descubren un lugar de contrastes, con la parte francesa que mantiene la atmósfera de la Riviera, y tiene playas tranquilas y restaurantes de alto nivel. El lado holandés, en cambio, pulsa con una energía diferente. Las calles se animan con mercados al aire libre, donde el aroma de las especias se mezcla con la brisa marina, y las bahías protegen puertos naturales donde los barcos oscilan al ritmo de las olas. Esta isla cuenta en cada lugar dos historias, pero su belleza habla un solo idioma. Islas Caimán. Cientos bancos encuentran hogar en esta barrera de coral, aunque el verdadero tesoro de las Caimán se esconde bajo el agua. Seven Mile Beach atrae a los turistas en superficie, pero es en las profundidades donde la isla revela su secreto, con la pared del norte que desciende por 1800 metros en el abismo. Stingray City transforma un banco de arena en una experiencia única, con cientos de rayas que nadan entre las piernas de los visitantes. En Rum Point, finalmente, el sol dibuja sombras largas en la playa, mientras los visitantes se encuentran en los bares en la playa, donde el mundo parece detenerse en la espera del atardecer caribeño. Santa Lucía. Entre el Caribe, una isla desafía las leyes de la geografía. Dos picos volcánicos, llamados pitons, emergen del océano creando un panorama que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad, mientras un bosque lluvioso cubre montañas que se precipitan en el mar. La ciudad de Soufrière se asienta entre los pitons con casas coloniales
y mercados de especias, mientras en los pueblos de pescadores como Anse-la-Raye, el viernes por la noche las calles se transforman en un festival de pescado a la parrilla y música local. En Marigot Bay, en cambio, los barcos se esconden en una bahía tan protegida que los piratas la usaban como refugio. En el mercado de Castries, los puestos venden cacao que crece en las plantaciones del interior, y en Rodney Bay los pescadores transforman sus barcos en restaurantes flotantes al atardecer. Antigua. Una isla que promete 365 playas, una para cada día del año. Pero la verdadera historia de Antigua se esconde en el viento, con los marineros de todo el mundo que convergen aquí durante la Semana de la Vela, transformando English Harbor en una mezcla flotante de velas. Half Moon Bay, además, atrae surfistas de todo el mundo con sus olas perfectas, mientras en las bahías más remotas de la isla se esconden lagunas secretas donde las tortugas marinas anidan sin ser molestadas. En los pilares de Hércules, finalmente, columnas de roca caliza sobresalen del agua, esculpidas por milenios de olas, que han creado un monumento natural visible solo desde el mar. Pero él tenía otra idea. Pensaba que la Tierra era redonda y que navegando hacia el oeste llegaría a Asia. El 12 de octubre de 1492, después de meses en alta mar, Colón y su tripulación avistaron tierra, pero no llegaron a Asia, sino a un nuevo mundo. Habían descubierto un continente desconocido para Europa. Pocos meses después, en diciembre de 1492, Colón llegó a la costa norte de la isla que hoy conocemos como La Española, la isla que actualmente comparten la República Dominicana y Haití. Quedó maravillado por lo que vio: aguas cristalinas, vegetación exuberante y personas que nunca antes había visto, los taínos, quienes lo recibieron con curiosidad y generosidad. Pero en medio de ese encuentro ocurrió un hecho crucial. Una de las 3 carabelas de Colón, la Santa María, naufragó frente a las costas del norte de la isla, en lo que hoy es la zona de Cap Haitien, en Haití. Con los restos del barco, los españoles construyeron un pequeño fuerte al que llamaron La Navidad, porque fue fundado en vísperas de la Navidad de 1492. Este fue el primer asentamiento europeo en América. Colón
dejó en la Navidad a unos 39 hombres, quienes se quedaron cuidando el fuerte mientras él regresaba a España para contar la noticia de su descubrimiento. Les prometió volver pronto con más hombres, provisiones y barcos. Sin embargo, cuando Colón regresó en su segundo viaje en 1493, encontró el fuerte destruido y a todos los colonos muertos. Se dice que los españoles habían abusado de los taínos, tomando sus mujeres y exigiéndoles más de lo que podían dar. Los taínos, cansados de los abusos, se rebelaron y destruyeron el fuerte. Este fue un primer indicio de lo que estaba por venir: el choque brutal entre dos mundos. Por un lado, el mundo indígena, que llevaba siglos viviendo en equilibrio con la naturaleza. Por el otro, un mundo europeo hambriento de oro, nuevas tierras y poder. A pesar de esta tragedia inicial, Colón no se rindió. Decidió fundar un nuevo asentamiento, más al sur de la isla, a orillas del río Ozama. Ese lugar sería la semilla de la primera ciudad europea permanente en el continente americano. Y así comienza el próximo capítulo de nuestra historia: la fundación de Santo Domingo, la ciudad primada de América. 3. La fundación de Santo Domingo, 1496. Después de aquel primer y trágico intento de asentamiento en el fuerte de la Navidad, Cristóbal Colón sabía que necesitaba establecer una base más segura, un lugar estratégico desde donde los españoles pudieran controlar sus nuevas posesiones en América. Por eso, en su segundo viaje en 1496, su hermano menor, Bartolomé Colón, toma una decisión trascendental. Funda una nueva ciudad en la ribera del río Ozama, en la costa sur de la isla. Ese lugar se convertiría en Santo Domingo, la primera ciudad europea permanente en todo el continente americano. Pero, ¿por qué eligieron ese sitio? El río Ozama era un punto estratégico. Sus aguas permitían la entrada de barcos, facilitaban el comercio y la comunicación con Europa, y también ofrecían un acceso fácil al interior de la isla. Era, sin duda, el lugar perfecto para establecer un centro de poder colonial. Al principio, Santo Domingo no era una ciudad como las que conocemos hoy. Era un pequeño conjunto de casas de madera y techos de paja, construidas por los primeros colonos que habían llegado con los Colón. Pero poco a poco comenzaron a levantarse los primeros edificios de piedra, traída desde las canteras cercanas. Y con ellos llegó algo nuevo al continente: la arquitectura europea. Santo Domingo fue creciendo y, en poco tiempo, se convirtió en la capital del Virreinato de las Indias. Era la sede del poder español en el Nuevo Mundo, el lugar desde donde se organizaban las expediciones hacia México, Perú y otras partes de América. Aquí se construyó la primera catedral de América, conocida hoy como la Catedral Primada de América, cuyas piedras todavía guardan los ecos de esos primeros años coloniales. También se edificó el Alcázar de Colón, la residencia de Diego Colón, hijo de Cristóbal, que más adelante se convertiría en gobernador. Este palacio sigue en pie y es uno de los monumentos coloniales más importantes de América. La ciudad tenía una muralla defensiva para protegerse de los ataques de piratas y corsarios, que muy pronto comenzaron a interesarse por las riquezas de las colonias. Dentro de esas murallas se trazaron las primeras calles rectas de América, siguiendo un modelo urbano que después se copiaría en casi todas las ciudades coloniales del continente. Pero no todo era esplendor. La llegada de los colonizadores trajo también grandes sufrimientos para los pueblos originarios. Los taínos fueron obligados a trabajar para los españoles bajo un sistema conocido como la encomienda. Los indígenas eran asignados a los colonos, quienes se comprometían a cuidarlos y evangelizarlos, pero en realidad los explotaban, obligándolos a trabajar en minas y plantaciones. Las enfermedades
traídas desde Europa, como la viruela y el sarampión, causaron una catástrofe. En pocas décadas, la población taína se redujo drásticamente. La ciudad de Santo Domingo, entonces, fue testigo de un cambio profundo. De ser una tierra habitada por los taínos, pasó a ser una colonia dominada por la cultura española, con iglesias, plazas y fortalezas, pero también con dolor, esclavitud y desaparición de culturas ancestrales. A pesar de todo, Santo Domingo siguió creciendo. Se convirtió en el centro del poder colonial en el Caribe, en la puerta de entrada y salida hacia el resto del continente. Desde allí partieron expediciones que conquistarían territorios en toda América. Y así llegamos al siguiente capítulo de nuestra historia, la época de la colonización y el mestizaje, cuando se mezcla la sangre, la cultura y el destino de tres mundos: el indígena, el europeo y el africano. 4. La época de la colonización y el mestizaje. Después de la fundación de Santo Domingo, comenzó una nueva etapa en la isla, la colonización española. Era un proceso que no solo cambiaría el paisaje, sino también las costumbres, las personas y hasta la forma de entender el mundo. Los españoles, al ver las riquezas naturales de la Española, sobre todo el oro que extraían de los ríos y minas, decidieron organizar la isla bajo un sistema colonial. Se impuso la encomienda, un modelo traído desde España que, en teoría, protegía a los indígenas y los educaba en la fe católica. Pero en la práctica se convirtió en un sistema de explotación brutal. Los taínos, que antes vivían en paz cultivando yuca o pescando en las costas, fueron obligados a trabajar largas jornadas en las minas y en las plantaciones. Esa explotación, sumada a las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las cuales los taínos no tenían defensas, provocó una catástrofe demográfica. Se estima que cuando Colón llegó a la isla, vivían aquí entre 400.000 y 500.000 taínos. Solo unas pocas décadas después, quedaban apenas unos miles. Fue una tragedia silenciosa, pero devastadora, que casi acabó con la cultura indígena. Ante la falta de mano de obra indígena, los colonizadores empezaron a traer esclavos africanos. Los primeros llegaron en 1502, y a partir de ahí, miles de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico en condiciones inhumanas para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en otras tareas duras. Con ellos llegaron también sus costumbres, sus músicas, sus ritmos, su forma de entender la vida. Y así, en este cruce de caminos, nació algo nuevo, el mestizaje. Se mezclaron los tres grandes grupos humanos que habitaron la isla: los indígenas taínos, los europeos españoles, los africanos esclavizados. De esa mezcla surgió la cultura dominicana, una combinación de sabores, colores, costumbres y tradiciones que aún hoy se sienten en la comida, en la música, en las palabras y en la forma de ser del pueblo dominicano. La colonización trajo cambios profundos. Se construyeron iglesias, conventos, palacios, fortalezas y calles empedradas en Santo Domingo, transformando la ciudad en el modelo de lo que sería la urbanización colonial en América. Aquí se fundó la primera universidad del Nuevo Mundo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en 1538, demostrando la importancia de la educación en el proyecto colonial. Pero también fue una época marcada por la desigualdad y la violencia. Los colonos vivían en la riqueza, mientras los esclavos y los pocos indígenas sobrevivientes sufrían el peso del trabajo forzado. A pesar de todo, el mestizaje creó una nueva identidad. Una identidad criolla, caribeña, dominicana, que con el tiempo sería más fuerte que cualquier imperio. Sin embargo, mientras Santo Domingo seguía creciendo, otros países europeos comenzaron a mirar con interés las tierras del Caribe.
y esa mirada no tardaría en tener consecuencias. Aprovecho este momento para hacerte una pregunta rápida. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, comparte este video con tus amigos, tu familia o en tus redes sociales. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas conozcan la verdadera historia de la República Dominicana. Juntos podemos hacer que esta memoria no se pierda y llegue a quienes más la necesitan. 5. La decadencia de Santo Domingo y el interés francés. Durante el siglo XVI, Santo Domingo fue el centro del poder colonial en América. Era el lugar desde donde se organizaban las grandes expediciones que conquistaron México, Perú y otros territorios. Pero con el tiempo, esa importancia comenzó a desvanecerse. ¿Por qué? Porque en el continente se descubrieron nuevas minas de oro y plata, mucho más ricas que las de la Española. Las enormes cantidades de metales preciosos que salían de México y Perú hacían que los ojos de España se fijaran cada vez menos en la isla. Santo Domingo, aquella ciudad que alguna vez fue el corazón de la colonia, empezó a quedar en un segundo plano. La economía de la isla entró en una etapa de decadencia. Muchos colonos se fueron a buscar fortuna a otras tierras, dejando campos y plantaciones abandonadas. El comercio se redujo, las minas se agotaron y los piratas comenzaron a atacar las costas con frecuencia, saqueando pueblos y barcos. Las murallas de Santo Domingo, que antes eran símbolo de grandeza, ahora eran defensas contra asaltos constantes de corsarios como Francis Drake, que en 1586 llegó a invadir y saquear la ciudad. Mientras tanto, otras potencias europeas empezaban a fijar su atención en la isla. Uno de esos países era Francia. Los franceses, viendo que España descuidaba la parte occidental de la Española, comenzaron a instalarse allí poco a poco, al principio como piratas y bucaneros, pero más tarde como colonos. Se establecieron en lo que hoy conocemos como Haití, cultivando tabaco, azúcar y algodón. La situación llegó a un punto decisivo en 1697, cuando se firmó el famoso Tratado de Ryswick. Este acuerdo ponía fin a una guerra entre varias potencias europeas, y como parte del trato, España cedió oficialmente a Francia la parte occidental de la isla. Así nació Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría en la más rica del Caribe, gracias al trabajo forzado de miles de esclavos africanos. Mientras Saint-Domingue crecía y prosperaba, la parte española de la isla, es decir, Santo Domingo, seguía perdiendo fuerza. La población disminuía, la economía estaba estancada y el comercio era casi nulo. Los españoles que quedaban vivían más de la ganadería y del contrabando con otras islas que de la agricultura o la minería. Era un tiempo difícil. Un tiempo de abandono y supervivencia. Sin embargo, ha vivido conquistas, dictaduras, invasiones y revoluciones. Un pueblo que ha sido humillado, olvidado y muchas veces traicionado, pero que jamás se ha rendido. Si alguna vez sentiste que tu vida es una lucha constante, la historia de este país te va a resonar en lo más profundo. Porque aquí también se ha caído y se ha vuelto a levantar, una y otra vez. Hoy te invito a conocer esa historia completa, porque cuando entendemos de dónde venimos, descubrimos quiénes somos y hacia dónde podemos llegar. Antes de empezar este viaje por la historia completa de la República Dominicana, te pido algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y deja un comentario aquí abajo. Escribe: la historia dominicana merece ser contada. ¿Por qué? Porque con ese pequeño gesto estarás ayudando a que este video llegue a más personas, a que más dominicanos y amantes de la historia conozcan su pasado y entiendan de dónde venimos. Recuerda, cuando compartimos conocimiento, construimos identidad. Así que suscríbete, comenta y ahora sí,
Comencemos. 1. Los primeros habitantes, los taínos. Imagina por un momento que estamos viajando en el tiempo, mucho antes de que existiera la República Dominicana, antes de que llegaran barcos desde Europa, incluso antes de que alguien escuchara hablar de Cristóbal Colón. Estamos en una época en la que la isla, que hoy conocemos como La Española, era un verdadero paraíso. Selvas verdes, ríos cristalinos y costas llenas de palmeras. Allí vivía un pueblo muy especial, los taínos. Los taínos no eran guerreros conquistadores, sino un pueblo pacífico. Vivían de la agricultura, cultivando yuca, maíz, batata y ají, pero también pescaban y cazaban pequeños animales. Ellos crearon un sistema social organizado, donde cada comunidad se llamaba yucayeque, y en cada yucayeque gobernaba un cacique, el jefe de la comunidad, pero no un jefe tirano, sino un líder respetado. La vida de los taínos estaba profundamente conectada con la naturaleza. Ellos creían en espíritus que habitaban el mundo, a los que llamaban semíes. Estos espíritus protegían a las familias, a las cosechas y a los animales. Para honrarlos, los taínos realizaban ceremonias conocidas como areitos, donde cantaban, bailaban y contaban historias a la luz de la luna. Era una cultura oral, donde la memoria era el libro más valioso. Los taínos tenían un idioma propio, que dejó muchas palabras que usamos hasta hoy. Por ejemplo, hamaca, canoa, barbacoa y tabaco son todas palabras taínas. Ellos llamaban a su isla Quisqueya, que significa madre de todas las tierras, y también la llamaban Ayiti, que significa tierra de montañas. Estos nombres son prueba del amor y respeto que sentían por su tierra. Vivían en casas circulares hechas de madera y hojas de palma, llamadas bohíos. Dormían en hamacas, tejían redes de pesca y cocinaban en fogones hechos de piedra. Sus juegos, como la pelota taína, eran similares al fútbol, pero jugados con las caderas y los codos en un espacio especial llamado batey. No era solo un juego, era un ritual. En la sociedad taína había igualdad entre hombres y mujeres. Ambos trabajaban, ambos cuidaban a los niños, ambos participaban en la vida comunitaria. La religión, la política y la economía estaban todas entrelazadas de forma armoniosa. Pero este mundo pacífico estaba a punto de cambiar para siempre. En el horizonte ya se avistaban los primeros barcos europeos cruzando el océano, trayendo consigo una nueva era. Y así llegamos al próximo capítulo de nuestra historia, la llegada de Cristóbal Colón y el inicio de la colonización. 2. El descubrimiento de América y la llegada de Colón, 1492. La historia de la República Dominicana y de toda América cambió para siempre en el año 1492. Ese año, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos de España, se lanzó a una aventura que pocos se atrevían a imaginar. Cruzar el inmenso y misterioso océano Atlántico en busca de una nueva ruta hacia las Indias. Colón no sabía exactamente qué iba a encontrar. Muchos creían que al otro lado del mar solo había monstruos marinos y un abismo sin fin, pero él tenía otra idea. Pensaba que la tierra era redonda y que navegando hacia el oeste llegaría a Asia. El 12 de octubre de 1492, después de meses en alta mar, Colón y su tripulación avistaron tierra, pero no llegaron a Asia, sino a un nuevo mundo. Habían descubierto un continente desconocido para Europa. Pocos meses después, en diciembre de 1492, Colón llegó a la costa norte de la isla que hoy conocemos como La Española, la isla que actualmente comparten la República Dominicana y Haití. Quedó maravillado por lo que vio: aguas cristalinas, vegetación exuberante y personas que nunca antes había visto, los taínos.